esta semana les voy a mandar por correo, para que sea más formal, obviamente, un ensayo, ¿ya? Porque ya estamos bien avanzaditas, ya estamos bien avanzaditas. Vimos todo lo que es economía, vimos todo lo que es educación ciudadana y estamos a la mitad de historia universal, para que vean lo rápido que se pasa el tiempo, ¿ya? Así que esta semana, si no la otra, ya para ir viendo cómo vamos todavía. Nos falta toda la historia de Chile, eso sí, pero da poco, ¿ya? ¿Ves mi pantalla, niñas? Miren, ya que ven mi pantalla, miren que aprieto acá y como que queda unos segundos así y va. Se pone de nuevo. Ya. Ah, déjenme. Uy, muy importante, no. Bueno, no, wait. Denme un segundito. Denme un segundito. Que no me conecté del teléfono. Y si yo no me conecto del teléfono, yo no puedo ver lo que escriben. Y si no puedo ver lo que escriben, se pierde mucha fluidez. ¿Ya? Por mientras, ¿qué saben de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué? Porque esto lo pasan en primero medio. ¿Qué se acuerdan de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué por ahí conocen? Que empezó en 1900. Hoy hemos dicho en este curso como 20.338.400 veces que empezó en 1914. Yo creo que aquí ya todas se lo saben de super memoria. Y terminó en claro, y terminó en 1918, una guerra de 4 años. Ni más ni menos, ¿no es cierto? Ya, que empezó en 1914 y terminó en 1918. ¿Qué más recuerdan de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué más se acuerdan por ahí del colegio, del preuniversitario? Empieza el liberalismo. Yo no sé si el... A ver, ¿te podría explicar, Anaís? ¿Te podrías eh, como argumentarlo? Es que te lo pregunto no de mala forma, sino que porque el liberalismo comenzó mucho antes. El liberalismo, como lo estábamos viendo hace unas cuantas clases, el concepto como liberalismo comenzó en el siglo XVII, pero en práctica comenzó en el siglo XVIII, ¿ya? O sea, bien, en el siglo XIX, con la Revolución Francesa y las revoluciones liberales. ¿Ya? Empieza la etapa de revolución. No, a lo mejor estás confundida porque, como te digo, las revoluciones liberales comenzaron mucho antes, comenzaron a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Estás hablando de esas revoluciones? ¿O de cuál estás hablando exactamente? Ah, ya, mira, no, las revoluciones liberales comenzaron, como digo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ya estaban muy relacionadas con la Revolución Francesa, ¿ya? Y la Revolución Francesa pasó en 1976. O sea, 1776 comenzó. Entonces, no está ni cerca de la Primera Guerra Mundial. Ya, a lo mejor te confundiste y está bien. Ya aquí no jugamos a nadie por traspapelarse, si al fin del cuentas la historia da para traspapelarse harto, ¿ya? Pero como te digo, mira, si quieres también después puedes revisar las grabaciones para como a lo mejor enchufarte, ¿ya? Enchufarte o como para entrar más en contexto, ¿ya? O si no, esos efectos, si quieres, me puedes preguntar, ¿ya? Y eso. Pero no, las revoluciones liberales comenzaron hace mucho antes. Ya, en la Primera Guerra Mundial, bueno, ahí está mi pantallita, ya que la ven. Como hemos repetido una infinidad de veces, comenzó en 1914, 1918, ¿no es cierto? Vamos a ver por qué comenzó esta Primera Guerra, ¿ya? Igual hicimos harto spoiler, yo durante este curso les dije hartas veces como, y esto detonó a la Primera Guerra Mundial, esto fue un antecedente, esto terminó en Primera Guerra Mundial, ¿ya? Primero, la unificación alemana, ya para que vean que no lo pasamos porque sí. ¿Qué pasó? Después de la unificación alemana, acuérdense, pasó esto de la paz armada, ya que como estábamos hablando, la paz armada es un fenómeno que abarca temas guerrilleros, ¿no es cierto? Y que principalmente hace que los países estén en una tensión de guerra constante, ¿ya? Todos sabían que tarde o temprano iba a haber una guerra, pero nadie se atrevía a declararla
Y todos estaban preparándose para eso. Ya todo el mundo estaba preparándose para eso. ¿Ya? Y les voy a decir algo que después se los voy a volver a preguntar en Historia de Chile. Resulta que Chile en esta época estaba en el auge de un mineral sumamente codiciado en el mundo. ¿Saben cuál es? El litio. El cobre. No, el litio. Bueno, o sea, sí, pero no está en el auge. Ya el litio como que después se puso más bacán. Pero no, el salitre, como dice Carolina. El salitre está. Chile está, pero en su máximo esplendor con el salitre. ¿Ya? Y como el salitre es una especie de pólvora, lo usaba para venderle a todos los países que estaban implicados en esto. De hecho, Alemania, vamos a verlo en un gráfico, fue el país que tuvo más armamento. E irónicamente después perdió, pero bueno, eso son ironías de la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Se crea también la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿ya? Lo vamos a ver después a mayor profundidad, pero la Triple Alianza se creó en 1882 y es compuesta por Alemania, Japón, Austria, Hungría, Turquía e Italia. Pero Italia se cambió de bando, así que todavía no. Algo me acuerdo de eso. Ah, ya, mira, ahí estamos despertando los flashbacks de Vietnam. Ah, no, ahí está. No me había fijado que sale ahí. Creo que al final en una de esas, Estados Unidos entró en las dos guerras, entró en todas las guerras, había y por haber. Si yo no sé cómo no se metió también en la Revolución Francesa. Si Estados Unidos estaba metido en todo. Pero sí, se metió Estados Unidos en esta guerra y en la próxima. Así que eso. La Triple Alianza compuesta por Italia, Alemania, Austria-Hungría, Japón y Turquía. Pero ojo, 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 aquí en paréntesis, Italia se cambió de bando. Italia antes pertenecía a la Triple Entente, compuesta en 1906, y en 1915 se cambió, ¿ya? El Volteretas. Pero la Triple Entente compuesta por Inglaterra, Francia, Rusia y Serbia, ¿ya? Rusia y después se salió, obviamente, ¿ya? De la guerra. La conferencia de Berlín. ¿Se acuerdan que era la conferencia de Berlín? Lo vimos en la clase pasada, está nuevito, hace 7 días lo vimos. ¿Recuerdan cómo más o menos que era la conferencia de Berlín ahí? ¿O algo se acuerdan? ¿Se acuerdan, niñas, de que era la conferencia de Berlín? Ya, ahí sí, una asamblea convocada por Francia y Alemania, prohibición de la esclavitud. No, no, pues hija mía, eso pasó hace harto. No, mira, se acerca un poco a lo que dice Anaís, ¿ya? O sea, no es una asamblea o sea, no es una asamblea propiamente tal, ¿ya? Pero sí está muy cerca de lo que dices tú, porque es como, bueno, es una conferencia, ¿ya? Ah, no, ahí te perdiste, Anaís. No, no analizaba los problemas de esta otra Europa. Lo que resulta es que la conferencia de Berlín, bueno, la conferencia fue lo que duró, esta conferencia duró desde 1884 a 1885, ¿ya? Post unificación alemana, ¿ya? ¿Qué pasó? Esta conferencia lo que hizo fue que países europeos como Italia, España, Francia, Portugal, Alemania, eh, qué sé yo, Italia, como todos estos países europeos se reunieran para repartirse, como dice Daniela, algo muy imperialista, porque se repartieron África. ¿Ya? África se lo repartieron, de hecho lo vimos en un mapita, cómo se habían repartido África, que de hecho Francia e Inglaterra se llevaron la mayoría de ¿cómo se llama? De África, ¿ya? Entonces eso constata la conferencia de Berlín, ya la repartición entre los países europeos de África. ¿Ya? Pero es una repartición colonialista e imperialista. Ah, ya me acordé. Ah, ¿ya viste? Si la habíamos visto la semana pasada. No me asusten de esa forma, por favor.
Y así lo vimos en un mapita, de hecho. Y nada, pues se repartieron toda África y lo vimos que esto fue un acto, como dice Daniela, muy imperialista, ¿ya? Y esto simboliza el imperialismo, ¿ya? El imperialismo también fue un antecedente súper fuerte de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y lo que como detonó todo, la gota que rebalsó el vaso, fue el atentado en Sarajevo, ¿ya? En 1914. Sarajevo queda aquí en... queda aquí. Queda en Austria-Hungría, bueno, lo que era Austria-Hungría, ¿ya? ¿Y qué pasó? Se asesinó al heredero al trono húngaro, que fue Francisco Fernando. Lo chistoso es que lo mataron los austriacos y el loco era húngaro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Como Austria-Hungría era solo un país, estaba con mucha tensión, ¿ya? Pero eso no es lo importante es que aquí se mató al, a este heredero, ¿ya? Y el asesinato fue lo que detonó todo, ¿ya? Y ahí comenzaron todos a declararse la guerra, aquí, allá, para allá, para allá. ¿Hasta aquí estamos bien, niñas? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, teniendo claros los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, como las cosas que detonaron la Segunda... Porque cuando nosotros hablamos de antecedentes, hablamos de esto, de cosas que detonaron un hecho, ¿ya? Un hecho histórico. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial son los hechos que detonaron la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, gracias a esto, bueno, aquí vamos a ver un mapita, ¿ya? Que me quedó grande el mapa, no pensé que había quedado tan grande. Ya, aquí presten harta atención. Aquí primero, por un lado, tenemos a Rusia, ya Francia, Gran Bretaña, aquí tenemos los países africanos que se repartieron. Tenemos dos cosas importantes. Primero la simbología, ¿ya? Los como los de siempre. Los naranjitos como color mostaza, creo que es como este colorcito, ¿no es cierto? Son la Triple Alianza, ¿ya? Que está compuesta, como le digo, por Austria-Hungría, Alemania, Italia, bueno, Japón está más para allá, así que no se puede ver. Y bueno, Turquía, en este mapa por lo menos no sale como parte de las potencias centrales, porque resulta que Turquía no se metió en la Primera Guerra Mundial. Si bien estaba metido como en la Triple Alianza, no metía mucho la cuchara, ¿ya? Y por otro lado tenemos por otro bando, pues la Triple Entente, ¿ya? Al Imperio Ruso, ¿no es cierto? Gran Bretaña, Francia, para allá abajo, etcétera, ¿ya? Y Serbia, aquí que se ve como, no sé por qué se ve como un verde más clarito. Y después Estados Unidos, que también está más para allá, ¿ya? Quiero preguntarle lo siguiente, ¿no notan una particularidad aquí? Como tipo, si ustedes estuvieran organizando la guerra, ¿notan algo aquí como bastante provechoso para Francia y Rusia? Que se pueden quedar con más territorio si ganan. Sí, no. Miren, les voy a plantear lo siguiente. Resulta que si ustedes prestan atención, es muy fácil encerrar a estos países, po. ¿Cachen? Bretaña por acá, Francia por acá, estos países por acá y Rusia por acá. ¿Lo notan o no? Que es como muy fácil encerrarlos. Entonces, esto también, para que tengan en consideración eso, que la posición geopolítica de los países influyó en que fueran más fáciles de atacar. Ya, porque en cambio estos países de la triple entente no eran tan fáciles encerrarlos, pues, pero estos sí, ¿ya? Por eso también, esto también se les conoce como las potencias centrales, ¿ya? Porque están como en el centro de Europa. Ya quería hacerle esa acotación porque siento que es importante igual ver la parte más geográfica, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? Ya, súper.
Entonces vamos a ver las fases de la guerra, no son tantas fases, ya no vamos a ver 15.000 millones de fases, son 3 creo, entonces son súper poquitas. Primero tenemos la primera fase, ya que es la guerra de movimiento, duró un añito. ¿Qué pasaba? Lo que buscaba esta fase era que los países atacaran rápido, al tiro. No, no generaban una estrategia para atacar, sino que la cuestión era atacar al tiro, ya. Y gracias a eso generó la batalla del Marne, ¿ya? ¿Qué pasó? Alemania, y esto no va a ser la primera vez que Alemania la hace, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania hace exactamente lo mismo, así como calcado. Lo que hace Alemania es básicamente llegar a París de una y empezar a bombardear, disparar, porque recuerden que aquí existían ya los aviones, ¿no es cierto? Los tanques, lo hacían de una. Y aquí se puede ver como la especie de estrategia que se utilizó, ya que se abordaba por acá, aquí está Germania. Alemania se entró por Bélgica hasta pasar a Francia, ¿ya? Y aquí lograron a París. Y esto se constituye por el plan Schnille. Schlinefen, eso. Ya que este plan era el plan que constituía esta sorpresa. Ya, básicamente así se llama el plan. Y aquí se generó harto lo que se llama el hastío bélico, ¿ya? Que básicamente es que los soldados estaban cansados de pelear. ¿Por qué? Porque si comparamos con la Segunda Guerra Mundial, que lo vamos a ver también, no hoy, pero en unas cuantas clases más, resulta que aquí no hay una razón como tan potente para pelear, como que la gente no tiene una razón que diga como ya voy a pelear por esto y por esto, por esto otro. No, si ustedes lo piensan. A ver, ustedes, por ejemplo, con las razones que les di anteriormente, con los antecedentes, ¿irían a pelear a esta guerra? Como voluntariamente, así como de forma nacionalista, así. Les pregunto. No, gracias, no dice Carolina, ¿cierto? La verdad, yo tampoco. Yo al menos considero que las razones no fueron suficientes, ¿ya? Entonces, claro, los soldados ya estaban chatos de pelear, no querían pelear más. Están como ya, basta. Ahí vamos a ver después cómo esto fue una consecuencia, de hecho, ¿ya? Pero entonces, en resumen, primera fase de la guerra duró un año, se busca atacar rápido a través del el plan este, ¿ya? Que se presentó de forma física en la batalla del Marne, en donde Alemania ataca al país de una, ¿ya? Y gracias a esto se genera el hastío bélico, que son que los soldados estaban ya chatitos de pelear. ¿Estamos bien con la primera fase? ¿Sí? Ya. Pasamos a la segunda. Ah, no. Pasamos a esto primero. Bueno, aquí yo sé que a muchos no nos gustan los números, ni los gráficos, ni todo esto, pero, resulta que es importante ver estos gráficos a la hora de analizar sucesos históricos. ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando de gastos en defensa, ¿no es cierto? En millones de libras. ¿Quién fue el país que gastó más? En tanto en número de efectivos militares como en defensa. Alemania, exacto. ¿Y ustedes creen que eso tuvo alguna consecuencia para Alemania? Económica, sí, tuvo una consecuencia económica súper fuerte. Porque lo que pasó es que Alemania empezó a gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y gastar en defensa y en efectivos militares. Entonces, obviamente, tarde o temprano, sí va a quedar sin, sin tanto, sin una economía tan estable, ¿ya? ¿Y usted a qué país creen que favoreció mucho eso? Con lo que estábamos hablando hace un ratito. No, a Francia no, sino que a Chile. Si piensen que Chile vendía el salitre y Alemania gastaba mucho en armamento,
le compraba mucho a Chile. Y Chile estaba ahí ¿cómo decirlo? Y como en el auge. De hecho, bueno, esto es un dato como que lo vamos a ver después también, pero el presidente que estaba en ejercicio para la Primera Guerra Mundial fue Ramón Barros Luco, ¿ya? Barros Luco no es un pan, fue un presidente, ¿ya? Y resulta que este tipo tenía que declararse de alguna forma a la guerra como neutral, favor a la triple entente o a la triple alianza. Y él dijo, no, voy a declararme neutral, así le vendo salitre a todos. Entonces le vendía salitre a la triple entente y a la triple alianza. Y Chile em, crecía económicamente. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Chile primer mundo. Claro. Yo digo que Gran Presi, que sacó. Yo digo que el presidente más rico de Chile. Porque, claro, Ramón Barros Luco, un Barros Luco, qué rico. Pero sí, pues él se declaró neutral para venderle a todos, po. Y su sucesor, Juan Luis Sanfuentes, hizo la misma. Porque Barritos Luco duró del 1910 a 1915. Después Barritos Luco, o sea, San Luis, lo sucedió y dijo, ¿sabes qué? Vamos a seguir un neutral para, para venderla a todos, po. Hombres de negocios, mentes de tiburón, compró en criptomonedas, la hizo toda. Pero eso les digo que Chile salió en parte muy favorecido de la Primera Guerra Mundial, hasta 1929 con la Gran Depresión, ¿ya? Pero bueno, todos los presidentes de Chile han seguido el Barros Lucos truco. No, no todos de hecho. ¿Por qué? No, porque resulta que Gabriel González Videla, bueno, Gabriel González Videla y Juan Antonio Ríos tenían que tomar una posición en la Segunda Guerra Mundial y tomaron a favor de Estados Unidos. Pero bueno, de eso lo vamos a ver después también en Historia de Chile. Pero Barritos Luco, hay gente que no le gusta, pero hay que admitir que la hizo de oro ahí. Bueno, aquí estas fotos las pongo para comentar una pura cosa. ¿Se acuerdan de que Chile queriendo ser amigo de Estados Unidos desde años luz? Sí, Chile como desde tiempos inmemorables. La verdad es que súper simp de, de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que hablamos cuando empezamos el curso de historia? Sí, sí, unas cuantas clases. Que hablamos del progreso indefinido. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Qué era el progreso indefinido? ¿Se acuerdan más o menos? O ya se les olvidó, niñas. Chuta, andamos. Ahí está. Creencia que de lo europeo que la tecnología especialmente cambia. Ya, súper, súper bien, Carolina. Excelente, brillante. Resulta, como dice Carolina, el progreso indefinido fue una como especie de, bueno, progreso, que fue la práctica de la revolución, o sea, de la revolución del siglo de las luces, del siglo XVIII, ya de la ilustración. ¿Qué pasaba en este tiempo? Porque el progreso indefinido empezó en el siglo XIX. Resulta que se tenía esta creencia de que el hombre y la tecnología iba a cambiar el mundo, iba a progresar, íbamos a llegar al culmine y la perfección de la humanidad. Gracias a estos descubrimientos científicos, se perfeccionaron todas las áreas del conocimiento, la humanidad, la ciencia, la tecnología, la medicina, el arte, la arquitectura, bla, bla, bla. ¿Ya? Eso lo vimos. ¿Y por qué les pregunto esto ahora? Porque resulta que apenas empezó la Primera Guerra Mundial, se le dio fin al progreso indefinido. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque resulta que aquí las personas se dieron cuenta que si bien estábamos utilizando la tecnología y los conocimientos del hombre, o sea, si lo estábamos usando, pero lo estábamos usando para destruir. No estábamos usando
el conocimiento para mejorar, sino que para destruir y matarnos, ¿ya? Entonces, aquí, en la Primera Guerra Mundial, se le da oficialmente fin al progreso indefinido que nos acompañó por un poquito más de un siglo, ¿ya? Y bueno, les coloco estas imágenes porque aquí se ven la tecnología que usaban. Les digo que, como les dije, ya habían tanques, aviones, estas cositas que no me acuerdo cómo se llaman, submarinos, de hecho esto vamos a hablar al tiro, metralleta, caleta de cosas, ya que, como les digo, vienen del progreso indefinido y de esta idea de evolucionar que aquí, en la Primera Guerra Mundial, termina, ¿ya? Entonces pasamos a la segunda fase de de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra también se le llama, por si acaso, ya por si lo quieren, si alguien está tomando apuntes, también se le llama la Gran Guerra. ¿Qué pasa? En esta segunda fase que dura 2 añitos, resulta que los países entraron en razón y dijeron, no, po, no tenemos que llegar y atacar rápido de sorpresa. Lo que tenemos que hacer es esperar a que el otro ataque. Ahora yo les pregunto, si todos toman la misma lógica, si todos dicen lo mismo y piensan lo mismo y hacen lo mismo, ¿qué creen que va a pasar? Ya. Mejor voy a plantear la pregunta de otra forma. Mira, resulta que todos están esperando a que el otro ataque. ¿Qué creen que pasa con eso? No pasa nada, claro. No pasa nada porque todos están esperando que se ataquen. ¿Ya? Entonces se quedan estas trincheras, como ven, que los soldados están ahí como chiquitos, escondidos, y se quedan de repente por días, por semanas, por meses y hasta años ahí esperando a que el otro ataque, pero resulta que nadie ataca. E imagínense quedarse 6 meses ahí agachada, porque ellos no estaban parados, estaban agachados y no podían ir al baño, no podían nada. Claro, como dice Anita, nadie quiere ser el primero. Entonces, claro, pues imagínense estos soldados. ¿Cómo decirlo? Se pronunció más lo que estamos hablando del hastío bélico, porque ya estaban más cansados todavía. Porque, como les digo, piensen estar por meses agachados ahí, orinando ahí, apenas pudiendo comer, porque si salían tenían el riesgo de que otros lo estuvieran esperando afuera. Y más encima, nunca era así, porque estaban todos con la misma lógica de esperar al enemigo, ¿ya? Pues se crean las trincheras y las manifestaciones por hastío bélico, ¿ya? Solo imaginarse la situación para mí es como atormentante. Imagínense estar por horas y horas y horas y meses y años agachadita ahí en una trinchera. Pero bueno, ¿qué más interesante pasa aquí en esta segunda fase? Bueno, como alguien por ahí lo dijo, efectivamente Rusia salió de la guerra en 1917, ¿ya? Rusia salió, ¿por qué? Bueno, por la revolución rusa, como estamos hablando. Entonces, esta revolución rusa detonó a que también se salieran, porque la gente estaba exigiendo, bueno, tanto la gente como algunos políticos decían como, no, es que Rusia no tiene que estar en la guerra, ¿qué se metió en la guerra Rusia? Y Lenin, aquí de hecho hay una foto de Lenin firmando el tratado de Brest-Litovsk con Alemania, ya que es como el comunicado oficial que dice, Rusia acaba de salir de la guerra, ya no cuenten con nosotros. Pero salió Rusia, pero entró Estados Unidos. Y aquí es otro cagüín histórico. ¿Ya? Esta es la parte que más me gusta de hacer clases, que contar los cagüín históricos, que son terrible interesantes. ¿Ya? Resulta que ingresó a Estados Unidos por el hundimiento del Lusitania. Se preguntarán ustedes, ¿qué es el Lusitania? ¿Ya? El Lusitania era una especie de barquito submarino, ¿ya? Pero era más como un barco que andaba recorriendo por las aguas ¿cómo se llama? Del Atlántico, ¿ya? Imaginemos a Estados Unidos como allá aquí, está recorriendo por acá, ¿no es cierto? Entonces ya está recorriendo, bla, 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 bla. Y supuestamente dicen las malas lenguas que submarinos alemanes llegaron y atacaron ese barco. Por lo que se hundió, obviamente, y todas las personas, todos los pasajeros estadounidenses se hundieron con él y murieron. ¿Ya? Entonces dicen por ahí que esa es la razón por la que Estados Unidos ingresó a la guerra.
hay otras teorías que dicen que Estados Unidos inventó eso para poder tener un pretexto para meterse, ¿ya? No hay ninguna fuente que confirme cuál de las dos es verdad, ¿ya? Como le digo, una parte dice como ya, en verdad, sí lo atacaron alemanes y murieron estadounidenses y por eso se metió. Otros dicen como no, eso no pasó así y fue un pretexto perfecto. ¿Le gusta? Mira, yo no quería decirlo de esa forma tan explícita, pero si me preguntan a mí, ya, esto es mi opinión personal, ojo, quiero dejarlo muy, muy, muy en claro que es mi opinión personal, para mí que la cuestión fue como una chiva para meterse, porque la pregunta aquí es ¿por qué los alemanes atacarían un barco estadounidense de la nada, en medio de una guerra? ¿Por qué? ¿Ya? Pero eso, ojo, en mi opinión, hay gente que cree que de verdad sí se atacó, ¿ya? Como les digo, depende de cómo se vea, ¿ya? Como haya sido, Estados Unidos se metió a la guerra, ¿ya? Entonces sale Rusia, se mete a Estados Unidos, y recuerden que en 1915 Italia se cambió de bando, ¿ya? Se cambió a la triple entente. ¿Cómo estamos hasta aquí, niñas? ¿Súper bien? Ya, excelente. Entonces pasamos a la tercera fase. Y tampoco puse ninguna foto que fome. Ya te, mis power eran más fome porque estaban todos en blanco. ¿Y a qué pasó en la tercera fase? La verdad es que nada muy interesante. Se retomó la guerra de movimiento, es decir, empezar a atacar rápido, porque todos se dieron cuenta que durante 2 años nadie hizo nada, no, a nadie se le ocurrió empezar primero porque todos estaban esperando al enemigo, entonces, bueno, dijeron ya, tenemos que volver a esto, y se le da fin a la guerra, ¿ya? ¿Cómo se cierra esta guerra? ¿Ya? Resulta que, por alguna razón, todos se fueron en contra de Alemania. Entonces Alemania tuvo que firmar un armisticio es como una especie de renuncia, en donde dice como ya, asumo mi derrota en la guerra. Ojo, solo Alemania. Nadie más firmó este armisticio. Y se creó lo que se conoce como el Tratado de Versalles, ya en 1920. ¿Qué pasa aquí? El tratado, bueno, lo vamos a ver probablemente en la próxima clase, el Tratado de Versalles fue un detonante súper fuerte para la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Les quiero preguntar algo. ¿Ustedes encuentran justo que la guerra la haya empezado un austriaco y la termine pagando toda Alemania? Porque si vemos hace un ratito estábamos viendo los antecedentes, todo esto culminó con el ataque al príncipe Francisco, o sea, al heredero del trono Francisco Fernando. Y lo mató un austriaco. Pero Alemania, en el Tratado de Versalles, bueno, ahora vamos a profundizar, pero tuvo que pagar no sé cuántas indemnizaciones, tuvo una crisis económica, no podía tenía muchísimas restricciones, ¿ya? Y de hecho por eso después también Alemania la agarró con Francia. Pero bueno, injusto, ¿cierto? Qué terrible. Alemania estaba juntando rencor después de eso. Sí. Yo estoy muy convencida, esto también es mi opinión, pero yo estoy muy convencida de que Alemania fue víctima de una historia mal contada. Porque, o sea, no víctima de una historia mal contada, sino que, voy a explicarlo, fue víctima de injusticias súper fuertes, ¿ya? Porque de verdad que Alemania no... Sí, estuvo metido en la guerra y todo, pero no era para llevarse todas las sentencias que se llevó, ¿ya? Y se crea esto que se llama la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones es como una especie de ONU, ¿ya? Pero como antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Se suponía que tenía que buscar paz para el mundo, ya establecer relaciones internacionales pacíficas, que no vuelva a pasar una guerra mundial, todas estas cosas como buscando la paz en el mundo. Spoiler, no funcionó, porque se creó la Segunda Guerra Mundial igual, ¿ya? La Sociedad de las Naciones era ¿cómo explicarlo? Una ONU muy, muy penca, ¿ya? Muy, muy, muy excesivamente penca, ¿ya? Pero como les digo, el final de la Primera Guerra Mundial a mi gusto no es tan emocionante, ¿ya? Pero así se finalizó. Ya déjenme ver si tengo. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque para seguir con las preguntitas ahora.
Por favor, que me conteste la mayoría. ¿Cómo estamos hasta aquí? Porque como les digo, vamos a pasar las preguntas. ¿Ya? Que las demás están dormidas, están jugando con el celular. Ah, ya. Ya me está enojando ya. Ya, súper. Entonces vamos a contestar las preguntas que nos competen todos los días martes. Recuerden que la alternativa correcta la colocan, que ustedes consideren correcta, la colocan en el chat. ¿Ya? Y cualquier cosita me escriben o me hablan. Daniela, cuéntame. Y lo apreté sin querer, quería responder, sorry. Ah, no, tranqui. Se acabó el tiempo, chinchulines. Y la respuesta correcta efectivamente era la letra C. Súper, súper bien. Pero contestaron dos niñas nomás. Les quiero consultar si estaba muy difícil la pregunta. O estaba como media complicada. Porque las demás no contestaron. Bueno, ahora vamos a explicar para las que no contestaron. A lo mejor se estaba muy complicado o algo así. ¿Ya? Dice, entre los factores de la Primera Guerra Mundial se deben considerar, lo vimos al principio de aquí, ¿ya? De este Power. Uno, el desarrollo de la propaganda nacionalista y xenófoba. Sí, porque recordemos que la propaganda nacionalista está muy ligada a lo que es la unificación alemana. Y xenófoba porque naturalmente en un contexto del imperialismo se va a dar la xenofobia, ya como que un país es mejor que otro. Dos, las innovaciones técnicas en el aparato militar. Sí, porque como estamos viendo en las imágenes, se crea o sea, la tecnología se utiliza para crear estas innovaciones en el aparato militar. Y tres, el expansionismo territorial de España y Portugal, no, porque uno, no se expandió ni España ni Portugal, y dos, aunque eso hubiese pasado, probablemente no habría influido, ¿ya? Así que para las que no contestaron, a lo mejor se le había complicado, ¿ya? Pasamos a la siguiente preguntita, niñas.
Se acabó el tiempo, chicas, y nuevamente las felicito porque efectivamente la correcta es la letra E. Súper, súper bien. Aquí nos habla sobre básicamente las transformaciones con relación a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y los conflictos vividos, bla, 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 ¿ya? Obviamente se incorporan armas de guerra, ¿ya? Porque como les digo, por ejemplo, el tanque no existía, submarino menos, pero se crean para poder pelear, ¿ya? Se movilizaron grandes masas de soldados, ¿no es cierto? Y aquí se crea lo que es el hastío bélico y la economía industrial deben reorientarse, ¿ya? Para producir otras cosas porque ahora la necesidad era enfrentar la guerra, ¿ya? Así que miren, estamos súper, súper bien, las felicito. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta, ¿ya? Para dejarlas libres por fin. Se acabó el tiempo, niña. Ahí las veo un poco dudosas en el chat, como que C. Bueno, dicen C, otras dicen C y otras dicen E. Así que vamos a ver la respuesta correcta. Efectivamente es la letra C, ¿ya? Nos habla sobre el punto de vista político, las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Primero se habla del fin de los regímenes absolutistas en Europa, obviamente porque recuerden que Rusia terminó con su monarquía absoluta, ¿ya? El establecimiento bueno, me faltó la palabra del primer régimen comunista del mundo. ¿Y por qué la 3 no? Pero parece súper obvio la 3 y por eso como que no juzgo si a lo mejor pensaron que era la E. Pero ¿por qué no es obvio? Porque resulta que recuerden que después de la Primera Guerra Mundial pasa lo que es los totalitarismos. Empiezan a nacer esta idea totalitarista fascista, nazi, bueno, con Stalin. Entonces que no se afianza la democracia. Es más, decae. Porque después tenemos puras dictaduras prácticamente, ¿ya? Por eso la letra E no es. Solamente por eso, ¿ya? Les quiero preguntar si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Niñas. Profe Carlita. De hecho, a ver, deja compartir un poquito acá. De hecho, voy a dejar de grabar pantalla.